Buenas noches, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y ya he hecho presentación de varios de mis libros y audiolibros de novela histórica que yo tenía inédita, como por ejemplo La corte de Alejandro VI, El conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno, y también he hecho reseñas de obras de grandes autores, como por ejemplo Cumbres borrascosas de Emily Bront, Aluma de Mercè Rodoreda, Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas, etc. Es decir, obras que me han llamado la atención y sobre las cuales yo pues hago una reseña, una impresión sobre ellas. También he abierto una sección en este canal mío de YouTube sobre la Biblia y grandes personajes, como por ejemplo, por supuesto, Jesucristo, el Hijo de Dios, Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos, y profetas del pueblo de Israel como Moisés, Abraham, Matusalem, Enoc, Daniel, reyes, Saúl, David, Salomón. Entonces ahora os voy a... incluso novelas que yo las voy haciendo espontáneas mías, como por ejemplo La torre de piedra en la costa, o este que va a salir mañana, que se llama El castillo de la imaginación, que espero que os guste. Entonces, hoy os voy a hacer una reseña de un gran libro y de un grandísimo autor, como se llama Charles Dickens, en Oliver Twist. Esta obra creo que es la más, digamos, la más intensa del autor. Tiene otras, evidentemente, como La canción de Navidad, pero esta obra de Dickens yo creo que es la más dramática, la que mejor representa lo que era aquel mundo que él vivió, el mundo victoriano, una sociedad muy hipócrita. También la he descrito a través de otra gran autora, pero que ya es nuestra, más contemporánea, como Anne Perry. Anne Perry con Los crímenes de Carter Street. Pero Charles Dickens es genuino porque él sí que vivió aquella época, ¿no? Los demás nos podemos acercar, incluso pues escribir alguna obra así un poco como por ejemplo hizo Galdós, ¿no? Se parece. Creo que Galdós también admiraba a Dickens. El caso es que este fue un autor impresionante e imprescindible para conocer esas miserias que había dentro de la sociedad victoriana, en la cual, bueno, las clases sociales estaban muy divididas todavía. Estaba la aristocracia en lo alto, la clase media y el pueblo, que era muy numeroso y que, como siempre ocurre, era el que más sufría pues todas esas crisis económicas, lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Empiezan las crisis cuando empiezan, sobre todo económicas, el que más sufre es el pueblo, ¿no? Las personas vulnerables, que diríamos ahora, ¿no? Son los que tienen menos recursos, los que son más débiles y los que evidentemente pues el gobierno tiene que ayudar, la sociedad tiene que ayudar, porque, bueno, ya no solamente son un problema para ellos mismos, sino para la misma sociedad y para el Estado, ¿no? Porque cuantos más pobres haya, pues una nación tiene una mayor responsabilidad. Entonces, Dickens describe fenomenalmente bien con este Oliver Twist, que además habla de los orfanatos, que eran la cruz de aquella sociedad, unos orfanatos que faltaba de todo, unos orfanatos en los cuales digamos que esa sociedad rica intentaba lavar las culpas y que eran, bueno, poco menos que presidios, ¿no? Y esta figura de este personaje que ya ha sido llevado al cine muchas veces, Oliver Twist, con mayor o menor fortuna, es un niño huérfano que se queda sin madre, que lo meten en aquella institución y que, bueno, las hacen pasar las de Caín, porque además pasa hambre, pasa frío, bueno, era tremendo. Y en esta obra se describe muy bien la vida de estos huérfanos, ¿no? Entonces, este niño, que luego veremos que era el hijo, bueno, pues de un gran señor, o al menos el abuelo, él era nieto, pasa por una serie de vicisitudes, lo quieren convertir en ladrón, bueno, al final él es un niño que quiere ser honrado y ahí vemos un poco la responsabilidad de cada uno, ¿no?
magistralmente Charles Dickens, a pesar de que culpa muchas veces a la sociedad de las desgracias que ocurren y bueno, pues de estos niños ladrones, ¿no?, que salen en la novela, sin embargo, nos da a entender que efectivamente el mal camino o el buen camino es responsabilidad de cada persona. Es decir, no porque yo he nacido en una familia pobre, miserable y he tenido muy pocas oportunidades en la vida, yo voy a culpar a la sociedad, que es lo que hacen muchos delincuentes, y a partir de aquí pues yo voy a hacer lo que me dé la gana. No, esto nunca. Porque hay personas que no han tenido oportunidades en la vida y no se han dedicado a robar, ni a matar, ni a hacer locuras, sino que han sido honrados, ¿no? Esto es lo que nos demuestra Dickens, ¿no? Que a pesar de que este niño, como otros, es huérfano y pasa las mil y una, este niño es capaz de regenerarse, ¿no? Y esto es un poco pues, la lección, la moraleja que nos da este autor. Este autor fue un autor que se dedicó, como he dicho, a hablar de esas miserias, esas faltas, esos fallos que había en esa sociedad que se quería, bueno, una sociedad victoriana que había tenido una reina, o tenía una reina, Reina Victoria, que llevó un gran esplendor a su reino. Yo creo que fue de la época en que el reino de Inglaterra fue de los más, digamos, reconocidos. Llegó hasta la India, era emperatriz de la India también, pero, por otro lado, no dejaba de ser una sociedad en la cual ser pobre era peor, lo peor. Ser pobre era, bueno, como una lacra, ¿no? Y entonces, el que era pobre, nacía de pobres y moría pobre, ¿no? Y sin embargo, no había todavía la escuela pública, pero Dickens nos dice que es posible redimirse y carga de una manera, digamos, total contra esa, digamos, hipocresía, esa aristocracia, esa burguesía que quería mirar para el otro lado, porque decía que, bueno, hacía bastante, ¿no?, con estas obras de caridad y estas obras de beneficencia, lo que luego ya se hizo o se instituyó de otra forma con las ONGs y tal, pero transcurrió mucho tiempo hasta que efectivamente el Estado toma cartas ya en el asunto, porque bueno, empiezan a protestar de que hay hambre, de que tal, y ya estas instituciones empiezan a tener otro cariz. Pero aún así hay muchas todavía fallas, incluso en el siglo XX y ahora, y bueno, estos niños pobres, estos niños huérfanos, estos niños del hospicio, estos niños expósitos, eran niños pues que, bueno, tenían esta lacra y les costaba, evidentemente, quitarse esa condición de, pues eso, de niño de la inclusa, ¿no? Era una sociedad triste, una sociedad cruel, con el indefenso, con el pobre, sobre todo, y bueno, que el pobre era como un apestado. El pobre era peor que el apestado, ¿no? El pobre era un ser que causaba lástima, era muy explotado, como lo veremos en la novela, ¿no?, de Oliver Twist, cómo le explotan y cómo prácticamente cuando le daban cobijo y comida, con esto ya se contentaba, muchas veces ni les pagaban siquiera, o si les pagaban les daban 4 perras, se convertían en esclavos, ¿no? Y aún gracias porque tenían que comer y tenían asilo, tenían casa. Y en esto pues tenían que dar gracias a Dios cada día de rodillas por los benefactores. Entonces es un mundo cruel, un mundo salvaje, y en el cual, pues bueno, si te tocaban hacer pobre, pues pasabas las de Caín, ¿no? Entonces Dickens con su pluma es magistral como describe este mundo que también lo describirá luego en Canción de Navidad, Cuento de Navidad, de una manera más dulce, de una manera menos agresiva, pero que yo creo que esta es la obra cumbre de Dickens, ¿no? Oliver Twist hizo otras que tuvieron un gran reconocimiento
yo creo que es el autor de los más leídos internacionalmente y que siempre va a quedar ahí, porque aparte de que escribía muy bien, pues tenía un gran contenido político y una gran concienciación social, ¿no? Dickens no fue un autor cómodo, no fue un autor que, bueno, se dedicara a entretener, como han hecho otros, que son, bueno, autores muy buenos, pero que no se metieron en la política, y en cambio Dickens, bueno, es que utiliza como un bisturí para entrar en el cuerpo social, ¿no? En el cuerpo de esa sociedad que por un lado era brillante y por otro lado era terrible, ¿no? Y la basura la escondía, y la basura era esto, ¿no? El pobre, el hospiciano, el tal, no, y bueno, los que regentaban los hospicios eran verdaderos animales, hablando ya mal, verdaderas bestias, verdaderos tiranos, verdaderos dictadores, que delante de los poderosos casi se arrodillaban, y en cuanto cogían a un pobre infeliz de estos, pues bueno, peor que los esclavos, los daban de puntapiés, ¿no? Y gracias que te doy de comer y tienes que arrodillarte. O sea, salvajadas que están muy bien descritas, y esto es un poco lo que quería describir, y quería hablar de esta gran obra, Oliver Twist, de Charles Dickens, y que no, desde luego, Dickens intentó pues levantar un poco a la sociedad, y que no puede permanecer indiferente nadie ante esta obra, porque es una obra que despierta las conciencias, ¿no? Ya se sea pueblo, ya se sea burgués, ya se sea lo que sea, pero se despierta la conciencia y te asombras de estas barbaridades que se hacían, y que, ojo, se siguen haciendo, por desgracia, pero evidentemente no ya con ese descaro ni con esa magnitud, porque ya, claro, se ha avanzado muchísimo, y ya, bueno, los gobiernos, ante las quejas, ante las protestas, pues han tomado cartas en el asunto, pero que no estamos muy lejos, ni son los tiempos tan lejanos de que se practicaran todavía estas barbaridades en pleno siglo XX, ¿no? Bueno, esto es un poco la reflexión que yo quería hacer sobre el libro de Dickens, Oliver Twist.